noches. Bienvenidos a este primer conversatorio sobre fusiones y adquisiciones organizado por el Instituto, en el que vamos a analizar sobre la oferta pública de adquisición de acciones hostil presentada por Elon Musk a la compañía Twitter y el mecanismo de defensa que ésta ha optado, un mecanismo de defensa que lleva más de 30, 40 años, pero que no es muy común en nuestra región. Y por eso hemos juntado a un selecto grupo de panelistas, que los iré presentando más adelante, para tratar este tema. Y lo que nos motivó a salir adelante con este conversatorio fue el éxito que tuvieron las mesas de M&A y de fusiones y adquisiciones en el pasado Congreso de Derecho Societario de hace un mes y medio atrás. Nos siguen llegando mensajes de personas de que finalmente pudieron conocer de cerca este mundo de las fusiones y adquisiciones, y con todas sus complejidades y el alto nivel técnico que se requiere para asesorarlas. Y bueno, aquí estamos de vuelta con este conversatorio de M&A y tenemos a tres invitados, grandes amigos, dos ecuatorianos. Ricardo Lecaro, empiezo presentando a Ricardo. Ricardo Lecaro es abogado y es asociado de Linklaters España. Ricardo estudió toda su carrera, la hizo en España, hizo un par de años aquí en Ecuador y luego estudió en Madrid. Tiene una maestría también en Derecho Empresarial y ha trabajado en las firmas líderes de España, con muchísima experiencia en temas de fusiones y adquisiciones. Y la verdad que es un placer tenerlo aquí entre nosotros y que nos pueda compartir sus conocimientos y su experiencia en la materia, ¿no? Sobre todo que se desenvuelve en un mercado mucho más dinámico y activo al que nosotros estamos acostumbrados acá en Ecuador y en Colombia, ¿no? Muchas gracias, Fabricio. Bienvenido, Ricardo. Por otro lado, nos acompaña nuevamente un gran amigo de la casa, José Miguel Mendoza. José Miguel es socio de DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia y dirige el área de conflictos societarios de la firma. Además de esto, José Miguel ha dedicado varios años de su vida al estudio, ¿no?, del derecho corporativo y del law and finance, y ha escrito múltiples artículos en la materia. Se desempeñó como juez societario de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y se produjo ahí una muy rica en calidad técnica jurisprudencia societaria colombiana, en la cual hemos aprendido mucho acá y nos ha servido bastante, ¿no?, para los avances que estamos teniendo acá finalmente en nuestra región. Y bueno, bienvenido José Miguel, más adelante te daré la palabra. Y por último, les presento a Sebastián Ocampo Valencia. Sebastián es profesor de Derecho Financiero y Mercado de Valores en la Universidad de los Andes y es vicepresidente jurídico de la fintech Bolt.co. Es máster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford y abogado cum laude y politólogo de la Universidad de los Andes. Como pueden ver todos, la trayectoria profesional y el perfil de cada uno de los invitados es de alto nivel, algo que nos caracterizamos en el instituto y que queremos mantener en el tiempo. Ahora, para entrar un poco en materia, la temática de hoy es un conversatorio, pero vamos a introducir ciertos temas que son necesarios que se conozcan para luego entrar al tema en concreto, que es el takeover hostil que está llevando a cabo Elon Musk hacia Twitter y el mecanismo de defensa por el cual está optando el Consejo de Administración. Y para ello es muy importante entender temas conceptuales claves, ¿no?, que ya lo dirán los panelistas más adelante, ¿no? El tipo de accionariado distinto que hay en los Estados Unidos versus las compañías latinoamericanas, ¿no? El rol protagónico que tiene el Consejo de Administración en las empresas de Estados Unidos versus a las empresas
latinoamericanas que están en concentración del 95% familiar, casi todas, y siempre hay un socio mayoritario controlante que todo el mundo sabe quién es y al final del día ese es el que decide. Y cómo ese contexto, ¿no? Cómo esa anatomía de esas empresas americanas permite que, y ya lo veremos más adelante, ¿no? Que si está actuando de manera correcta o no el Consejo de Administración, optando con mecanismos de defensas válidos o no, para detener de alguna manera, ¿no? Un intento de adquisición hostil. Y para ello vamos a tener también que aterrizar conceptos, ¿no? Que es esta famosa poison pill, píldora venenosa, que le hemos venido leyendo en los últimos 5 o 7 días, ¿no? Y uno dirá, ¿y eso cómo se come? ¿No? Bueno, tiene muchísimos años, ¿no? Y se ha ido desarrollando con la jurisprudencia americana y justamente eso vamos a conocer hoy y también los conceptos, ¿no? De en qué contexto es que se da una adquisición hostil, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Y para finalmente también aterrizar un poco, usando una palabra que me gusta mucho de los amigos colombianos y que yo la he copiado y la he incorporado en mi vocabulario diario, que es tropicalizar los conceptos. Y para tropicalizar un poco, hablaremos también, ¿no? de temas muy relevantes que han pasado últimamente en Colombia, íntimamente relacionados con el tema de nuestra materia. Pero bueno, sin más, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Y bueno, a las personas que verán luego esta grabación, que seguro tendrá muchos espectadores por el gran interés que ha generado. Agradecimiento especial a Ricardo Lecaro, que está del otro lado del charco, él está en Madrid y con su compromiso a la academia y al proyecto nos ha acompañado, así que muchas gracias, Ricardo, por eso. Y bueno, bienvenidos. Con esto le doy el paso para que se cuente un poco el contexto histórico de la píldora venenosa a José Miguel, para luego pasar con Ricardo y hablar un poco sobre el contexto, ¿no? De un takeover hostil y demás cuestiones. Como dije al inicio, en algún momento interrumpiré para hacer reflexiones y bueno, adelante, bienvenidos y José Miguel, te doy la palabra. Muchas gracias, Fabricio, y muy buenas noches a todos. No quiero aburrirlos con una explicación histórica demasiado larga, pero lo cierto es que para entender el contexto de lo que está ocurriendo en Twitter, hay que hablar un poco sobre lo que bien llamaba Fabricio la anatomía de una compañía estadounidense. Es que en América Latina estamos acostumbrados a hablar y a identificar la figura del accionista controlante. Y si yo les pregunto aquí quiénes son los controlantes de las principales compañías de sus respectivos países, muy probablemente van a poder identificarlos. La altísima concentración de la propiedad accionaria que hay en América Latina aún hoy hace que el 99% de las compañías, incluso abiertas, tengan siempre un accionista controlante que ejerce un dominio férreo incuestionable sobre la compañía bajo su yugo. Si el controlante tiene más de la mitad más una de las acciones, nadie puede cuestionar el control que ejerce sobre la compañía. Los administradores quedan subyugados a la voluntad unívoca de ese accionista controlante. No hay cuestión alguna sobre eso. Y así ocurría también en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Todas las compañías tenían su accionista controlante, todos los ciudadanos de ese país sabían quién era el controlante de cada una de estas compañías. Y empezó a ocurrir algo histórico, tal vez, documentado por unos autores muy famosos, Burley Means, y es que la propiedad accionaria empezó a separarse de la administración de la compañía. Empezaron a desaparecer, a ir por la vía del dodo, los accionistas controlantes en muchas de las grandes compañías listadas en los Estados Unidos. Se empezó a atomizar la propiedad accionaria, empezó a dispersarse el control de las acciones en miles y en millones de personas, y eso llevó, insisto, a la desaparición de los accionistas controlantes. El efecto que nadie se esperaba y que empezaron a documentar estos autores es el desplazamiento del control sobre las compañías. Si hay un accionista que tiene más de la mitad más una de las acciones, él es el controlante y nadie puede decirle qué hacer y qué no hacer, nadie puede arrebatarle el control de la compañía. Pero si ya no existe esa figura mítica, legendaria del controlante, sino que hay bloques dispersos de accionistas, el control se desplaza inmediatamente
hacia la administración. El accionista controlante desaparece y el control recae entonces sobre las juntas directivas de las compañías estadounidenses. Estoy hablando de la década de los 30 y los 40 en Estados Unidos, cuando se empezó a documentar esta dispersión de la propiedad accionaria y el desplazamiento paulatino del control hacia las manos de las juntas directivas y los administradores de las grandes compañías listadas. Esto de inmediato llamó la atención de especuladores e inversionistas de toda índole que vieron aquí una oportunidad de negocios. Si uno quiere comprarle el control a un accionista mayoritario, tiene que sentarse a negociar con él. No hay manera de arrebatarle el control a ese mayoritario por fuera de la insolvencia. Pero si el control lo tienen los administradores, un inversionista audaz puede hacerse al control de la compañía de diferentes maneras, arrebatarle a esos administradores el control sobre la sociedad. Por ejemplo, en los años 60, con las ideas pioneras de Joe Flom, uno de los fundadores de la firma Skadden Arps, empezaron a lanzarse concursos para que estos inversionistas se tomaran el control de la junta directiva. Entonces llegaban a las asambleas y había una especie de debate entre los accionistas para que se cambiara la composición de la junta y el nuevo inversionista se hiciera el control de ese órgano de dirección. Ahí arrancaron entonces las primeras grandes tomas hostiles. Hostiles, como ahora seguramente lo va a explicar Ricardo, frente a la administración de la compañía que controlaba su destino. Desaparece el controlante, los administradores quedan en control, vienen unos inversionistas que quieren arrebatarle el control a esos miembros de la junta directiva. Y en Estados Unidos, a partir de la década de los 60, se empezaron a desarrollar técnicas absolutamente novedosas para arrebatarle el control de las compañías a esos administradores. Empezaron por ejemplo, a lanzar proxy fights, que son, como ya lo dije, concursos para derrocar, para deponer a los administradores que controlaban la compañía. Empezaron a lanzar ofertas para comprar acciones casi que subrepticiamente y se empezaron a desarrollar las primeras herramientas de ataque de los inversionistas para quedarse con el control de compañías. En la primera ola de adquisiciones hostiles en los 60, ganaron casi siempre los adquirentes hostiles, que empezaron con estas técnicas novedosas y con Joe Flom a la cabeza a hacerse al control de las compañías. En la segunda gran era de tomas hostiles de control, en los 80 en Estados Unidos, una era movida por nuevas vías de financiación como los bonos basura o junk bonds, ahí se empezaron a desarrollar las primeras defensas efectivas en contra de las tomas hostiles. Entonces, para que un inversionista hostil no pudiera hacerse al control de la junta directiva, se introdujo un mecanismo muy innovador llamado la junta escalonada. Es decir, el inversionista hostil que quería hacerse al control de la compañía no podía remover a todos los miembros de la junta directiva, solo lo podía hacer de manera gradual en el tiempo y de esa manera se abortaba, se frenaba la toma hostil de control. Ante cada una de esas defensas había un nuevo ataque, había un nuevo estratagema para deponer la defensa y hacerse al control de la compañía. Y así venía una especie de carrera armamentista entre inversionistas hostiles y administradores para ver quién se quedaba con el control de las compañías. Hasta que un buen día, un abogado de nombre Marty Lipton, fundador de la firma Wachtell, Lipton, Rosen & Kratz, se inventó lo que es la defensa principal, incluso hoy, en contra de una toma hostil de control, la píldora venenosa. Es una defensa infranqueable para un inversionista hostil, incluso en el año 2022. El nombre es bastante curioso, la píldora venenosa. Eso, según se dice en internet, y yo no he podido verificar eso porque obviamente Lipton no me pasa el teléfono, pero el nombre parece venir de las píldoras venenosas que cargaban los espías durante la Guerra Fría. Porque al ser capturado, lo primero que intentaban hacer era que el espía revelara sus secretos. En ese momento, el espía se tomaba la píldora, moría y no podía, por supuesto, revelarle al enemigo sus secretos. Algo similar, de manera metafórica, propuso Lipton con lo que se llama técnicamente un Shareholder Rights Plan. Y es darle unos derechos especiales a los accionistas que hacen inviable desde un punto de vista jurídico y económico una toma hostil de control. Con eso, yo creo que cedo el piso para que Ricardo nos hable un poco más sobre qué es una píldora y cómo funciona en la práctica. Sí, muchas gracias, José Miguel. Yo creo que ha explicado
muy bien el contexto histórico, un pequeño matiz, digamos, europeo, ¿no? Digamos, la jurisdicción donde más liquidez en el mercado de valores existe y, por tanto, mayor dispersión accionarial existe y, por tanto, es el caldo de cultivo perfecto para que se den estos proxy fights es Estados Unidos. De hecho, la dispersión accionarial en Europa, en comparación con Estados Unidos, sigue, evidentemente no a los niveles de Latinoamérica, pero sigue siendo menor. Hay dispersión accionarial, hay contexto de OPAs históricas y medidas anti-OPAs en Europa, pero desde luego el sitio donde más desarrollado está, digamos, este contexto de guerra, y también por el contexto de la libertad, digamos, de configuración empresarial, de la que seguramente hablaremos más adelante, es Estados Unidos, ¿no? Por eso creo que todos los grandes casos paradigmáticos históricos ocurren en Estados Unidos, ¿no? Lo que yo quería contar ahora es hacer un repaso del concepto de en qué contexto o en qué tipo de sociedades, en qué tipo de compañías puede ocurrir lo que se llama un takeover o OPA, ¿no? OPA porque es el nombre español de oferta pública de adquisición, ¿no? Las ofertas públicas de adquisición o takeovers solamente ocurren donde, como comentaba José Miguel, hay una disociación entre el control, entre quien tiene el poder, que es el management, y el accionariado. Y evidentemente solo hay una disociación entre el control y entre el management y el accionariado en las sociedades cotizadas, o lo que se llama en inglés publicly traded companies, ¿no? Y pues son las compañías que todos conocemos, que cotizan en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, etcétera, ¿no? Los accionistas son al final pues una serie de inversores en mayor o menor medida, pero que ninguno de ellos controla la sociedad, ¿no? Entonces, la OPA o takeover es la oferta por la que una persona, en este caso Elon Musk, formula públicamente a los titulares de las acciones, es decir, a la totalidad del accionariado o a una parte, y esto admite matices, de una sociedad que cotiza en la bolsa, ¿no? Y entonces la oferta funciona como un mecanismo de toma de control, porque les dice a los accionistas: yo oferto a tal valor, a tal precio, comprarte todas las acciones. Y los accionistas son los que directamente, sin pasar por el board, que es el que tiene el control, son los que deciden, ¿no? Esto admite muchísimos matices, y el matiz más importante es las medidas de defensa, ¿no? Pero esta oferta de triunfar, es decir, de aceptarla la mayoría de los accionistas, haría que el oferente, en este caso Elon Musk, se haga con un porcentaje insuficiente de la sociedad target, de la sociedad a la que está ofreciendo, que en este caso es Twitter. Y una vez que tiene control de la sociedad target, con la mayoría de los derechos de voto, pues puede quitar al board, remover a lo que en España se llama el Consejo de Administración, automáticamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos que la OPA o el takeover es hostil, ¿no? Es hostil porque es hostil respecto de quien tiene el control, y quien tiene el control es el management, ¿no? Porque si no fuera hostil y fuera lo que se llama una OPA amistosa, en realidad eso devendría en una operación negociada con el Consejo, y que podría ser una operación de money más típica, donde se consensúa con el board el tipo de adquisición que se quiere tener. El Consejo está a favor de la propuesta y el Consejo emite una opinión respecto de la oferta de ese tercero, ¿no? Que seguramente sea donde termine probablemente el caso de Elon Musk, ¿no? Y entonces son consideradas hostiles aquellas ofertas en las que el oferente realiza la oferta directamente a los socios al margen del board, ¿no? Y este tipo de ofertas normalmente suelen llegar tras el fracaso de la negociación con el board, o simplemente con el deseo de sustituir al equipo gestor porque no confían en él. En el caso que tenemos entre manos, a través de Twitter y un número de comunicaciones públicas, Elon Musk ha hecho público su intención
o sus críticas al Consejo, sus críticas a las decisiones, ha dicho que Twitter podría cambiar ciertos aspectos de su funcionamiento, que los intereses del board no están alineados con los de sus accionistas. Con lo cual, aquí estamos ante el caso, digamos, paradigmático o de manual de hostile takeover. Entonces, en este contexto, es en el que Elon Musk ha remitido esto. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante las dos primeras intervenciones de José Miguel y de Ricardo. Antes de darle el paso a Sebastián, que nos va a contar también un tema muy interesante local, y luego ya pasamos a lo que vinimos, ¿no? A analizar la OPA hostil de Musk con Twitter. Tengo aquí anotados unos temas importantes, ¿no? Estas Stagger Board que nombró José Miguel al inicio, ¿no? Típicamente eran para defenderse de un LBO, ¿no? Y la última noticia sale que Musk ha asegurado financiamiento, ¿no? Que pone, creo que solo él, ¿no? 21 millones y el resto va financiado, 21.000 millones y el resto va financiado, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se desenvuelve eso. De ahí yo tenía idea, en algún libro leí de estos de las firmas americanas, que Lipton decía que no sabía de dónde salió el nombre y se lo atribuía a algún banquero de inversión, como que quería, porque decía, imagínese, todavía no estaba aprobado y cómo yo me iba a presentar ante la corte a decirle, señor juez, apruebe esta poison pill. Me decían, me iban a votar de ahí, no me iban a aprobar nada, pero sin duda alguna que el contexto histórico, aparte que revives todo lo que se vivió en esas olas de M&A y es muy interesante, ¿no? Y te da mucho aprendizaje. Y Ricardo, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Cuando los intereses del board no están alineados con los de su accionista, justamente ese es el problema de agencia, ¿no? Y que veremos más adelante. Y eso es lo que sale diciendo Elon Musk en sus tweets, ¿no? Que le dice, no están cumpliendo con sus deberes fiduciarios. En buscar el mayor valor de maximizar el valor de la acción del accionista, y le saca que no tienen ni acciones de los consejeros, que cuando se fue el fundador ya no hacen ni 1% casi de acción. Entonces es un tema muy interesante porque cada día van sacando más y nuevos conceptos, ¿no? de derecho societario íntimamente relacionado con esta operación de M&A. Y con esto, Sebastián, ahí veo que tienes la mano alzada, ya te voy a dar la palabra, pero quiero poner un poquito el tema que vas a comentar, sin perjuicio que tú lo podrás explicar un poco más, pero Sebastián nos va a hablar un poco, y es un tema que ya me estaba metiendo, ¿no? La discrecionalidad de los administradores para tomar decisiones que afecten a los accionistas en el contexto de movimientos como el de stakeholder capitalism y las sociedades B. Entonces, Sebastián, te escuchamos. No, muchas gracias, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Tal vez como para complementar un poco el panorama que estaban contando José Miguel y Ricardo, como vale la pena como tener en cuenta que en países como Estados Unidos, digamos, la decisión de si se acepta o no una OPA, pues está mediada por la Junta Directiva o el Consejo de Administración. En países como los nuestros, en principio, digamos, es una decisión que en principio recae directamente en los accionistas. Entonces, el hecho de que Estados Unidos tenga, digamos, este sistema en donde la Junta, de cierta manera, hace parte de la decisión de si acepta o no una oferta de compra, pues es lo que en últimas permite que la Junta, digamos, tome decisiones como la de la poison pill para efectos de tratar de prevenir que un posible adquirente pues lo adquiera y finalmente tome decisiones como que, por ejemplo, tradicionalmente puede pasar que saque a la junta directiva o los administradores actuales que estaban en la empresa que precisamente no quisieron aceptar la oferta que inicialmente se hizo. Entonces, tal vez también para otro contexto, hay países como el Reino Unido en donde hay una norma que se conoce como la No Frustration Rule, y es básicamente usted como junta directiva
ni siquiera puede, o sea, no puede tomar ninguna decisión cuyo efecto sea que la oferta, digamos, pueda ser frustrada, ¿sí? Entonces, oiga, sabe que yo, como yo no puedo bloquear la oferta, voy a decidir hacer una adquisición a un precio ridículo de una empresa que no hace ningún sentido para la estrategia corporativa de la empresa, y de esa manera, pues la voy a hacer menos atractiva. Ese tipo de cosas incluso están estrictamente prohibidas en países como Reino Unido. Entonces, yéndonos, digamos, a ese contexto de en una empresa listada en bolsa donde alguien hace una oferta pública de adquisición para tomar sus acciones, pues en nuestros países, digamos, no tendríamos en principio las mismas condiciones para que la Junta pudiera frustrar, digamos, una de estas operaciones. Entonces, volviendo al tema, el tema local de Sebastián, Colombia. perdóname, un matiz pequeñísimo que creo que viene al hilo. La no frustration rule que tú mencionas que aplica en el derecho de Reino Unido es lo que se llama el deber de neutralidad en derecho europeo y que se implementó por directiva europea y por tanto está en vigor en todos los países de la Unión Europea. Y básicamente, y por no extenderme en la interrupción, funciona directamente igual. El deber del board es mantenerse neutral ante la oferta. Y no hay casi, hay muy pocos, pero no hay casi mecanismos de defensa como los americanos en el derecho civil europeo, en el derecho anglosajón. O sea, de hecho, a mí la regla, y ya lo comentaremos más adelante, la regla del poison pill, de una perspectiva de derecho civil, de los principios de paridad de trato, es una locura, ¿no? Es una locura que se pueda aceptar eso en derecho americano. Pero no te interrumpo más y te dejo continuar. No, buenísimo. De acuerdo, o sea, digamos, incluso en jurisdicciones más similares a la nuestra, como el derecho continental europeo, pues existe el principio de la neutralidad y van más allá de lo que podría establecer una legislación como podría ser la colombiana. Entonces, Fabricio está diciendo, no, Sebastián les va a contar un tema local y tal vez es un tema, yo creo que puede ser complejo, pero tal vez José Miguel me podría acompañar acá en la explicación, pero existe en Colombia un grupo de empresas relacionadas que se conocen como el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde existen 3 empresas holding de alimentos, de cemento, financiero, y cada una de ellas tiene participaciones cruzadas. Entonces, y a través de esas participaciones, digamos, se ejerce pues, un control, aunque, digamos, no existe detrás de ellas o evidentemente algún accionista que las controle. Entonces han sido de cierta forma las administraciones de las 3 compañías las que en conjunto de cierta manera han creado este concepto que es un poco, pues digamos, particular en Colombia, pero pues entiendo que otros países como Corea, etcétera, pues han desarrollado buena parte de sus industrias a través de esos modelos de entrelazamientos accionarios. Un empresario en Colombia, digamos, dueño del que se conoce con el grupo Gilinski, lanzó una oferta pública de adquisición por 2, no por toda la totalidad de las acciones, pero por buena parte de las acciones de cada una de 2 de estas 3 empresas, y a través de la cual, pues eventualmente, dados esos entrelaces accionarios, podría obtener el control de todas las empresas. Y lo interesante de esto es que obviamente en Colombia la junta directiva del Target no tiene nada que decir, pues de cierta manera pues es un poco neutral frente a si los accionistas deben o no deben tomar la decisión de vender sus acciones al oferente. Lo que sí pasa es que dado este contexto de tener estas participaciones cruzadas, pues terminan siendo muy relevantes las juntas directivas de las holding respecto a la compra de las acciones de la otra empresa en su momento. Entonces, de cierta manera, no estamos frente al mismo caso, pero funcionalmente uno termina teniendo situaciones parecidas en donde hay una oferta por las acciones de estas sociedades que en teoría pues aumenta, como en el caso de Twitter, que entiendo que es el 23 o el 30% más del precio de cierre de las acciones antes de la presentación de la oferta, se aumenta considerablemente el precio, pero son las juntas directivas de las holding, de cierta manera, que no son el target, sino los dueños, son los propios accionistas, quienes toman la decisión de si se vende o no se vende. Y reiteradamente, creo que ha habido 3 OPAs ya, y reciente, creo que hoy o esta semana, se han tomado las decisiones consecutivas de rechazar a través de las juntas directivas
digamos, las ofertas que se han venido presentando, en algunos casos aumentando, digamos, el precio de la primera a la segunda y la tercera. Entonces, es interesante, yo creo que hay unos retos. Creo que lo último que pasó fue que, dado el régimen de conflictos de interés en Colombia, se requiere que los conflictos de interés de los administradores sean resueltos por las asambleas. En la última OPA, entiendo que por lo menos en las sociedades hubo tantos conflictos que básicamente se quedó acéfala la decisión, o sea, no hay junta que tome la decisión. Entonces, bien interesante qué es lo que va a pasar. Entonces, como de cierta manera, ver que ese rol de las juntas directivas respecto a las ofertas no necesariamente, o digamos en nuestro contexto, puede darse a través de decisiones indirectas sobre la tenencia de las acciones. Y ese tema medio esotérico que estaba contando Fabricio, que yo les iba a decir, del stakeholder capitalism y sobre las empresas B, era simplemente un poco como la discusión de esa diferencia entre accionistas y administradores, y cómo los administradores, cuando tenemos una dispersión tan grande en las acciones, pues tienen, digamos, un poder muy grande, y cómo, pues, en Estados Unidos, decisiones como la Poison Pill, pues eso muestra esto. Pero siento que el stakeholder capitalism, que obviamente tiene mucho detrás, pero básicamente trata de decir que tú no solamente tienes que tener en cuenta, digamos, la maximización de valor de los accionistas, como tradicionalmente, pues, la teoría societaria o de más bien de finanzas corporativas tradicional, sino que tienes que tener en cuenta los intereses de todos unos grupos de interés que incluyen empleados, el medio ambiente, o comunidades, etcétera, etcétera. Pues y también habla de las empresas B, porque por ejemplo en Colombia se creó la ley de sociedades B, que dice que a la hora de tomar las decisiones los administradores no solo tienen que tener en cuenta la maximización del beneficio de los accionistas, sino también todas estas otras, digamos, grupos de interés. Y una de mis reflexiones es, pues, bien interesante el tema, pero al final, si tú antes querías tener, digamos, algún criterio para medir o no el desempeño de un administrador, pues ahora básicamente tú puedes tomar casi que, y esto estoy reduciendo el argumento del absurdo, pero para que tal vez un poco ponerle picante a la discusión, tú puedes tomar casi que cualquier decisión, porque siempre vas a tener la capacidad de argumentar que como tu rol o tu función iba más allá de maximizar el valor de los accionistas, sino que tenías que maximizar el valor de toda la sociedad o de todos sus grupos de interés, pues casi que cualquier decisión que tomes la vas a poder justificar ahí. Y creo que comienza a generarse una línea ahí un poco compleja respecto hasta dónde los administradores de verdad tienen una discrecionalidad tan grande a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo en el día a día, pero también respecto a las ofertas o digamos a la disposición de activos de la sociedad, como en estos casos. Y ahí me planto, porque si no me quedo conversando hasta las 8. Muchísimas gracias, Sebastián, por ese contexto local muy interesante, y de hecho esa reflexión final que haces la estaba anotando aquí también, porque ya concuerdo contigo, ¿no? El administrador ya va a tener un puerto seguro siempre y cuando esté liderando una sociedad B para tomar cualquier decisión, y siempre podrá encontrar por ahí algún interés al que se le pudo haber atribuido su toma de decisión. Pero bueno, volcándonos ahora al tema específico, ¿no? Musk, OPA hostil frente a Twitter, y voy a poner aquí por encima los hechos del caso para luego ir entre todos conversando, ¿no? Lo que ha pasado y el análisis de cada situación que ha pasado. Y cuando estábamos organizando este conversatorio, hablaba con Ricardo y les conté a ustedes dos también, y hablábamos con un amigo en común que tiene muchísima experiencia desde el lado financiero, trabajando en Estados Unidos en este tipo de operaciones, ¿no? Y él me hizo caer en cuenta en algo que yo no lo había caído en cuenta, no sé si Ricardo sí, pero vamos a los hechos y luego llego a eso y luego vamos conversando, ¿no? Aparece la noticia de que Musk compra el 9%, ¿no?, de las acciones de Twitter, más o menos, y pasa a ser el accionista mayoritario. A partir de ese momento, el board le hace una invitación para que tenga un puesto, ¿no?, en el directorio, siempre y cuando firme un compromiso de no adquirir más del 14% de las acciones, ¿no? Y hasta ahí la novela o el romance parecía que iba todo bien, ¿no? Luego
empieza a través de la misma red social en disputa, ¿no? A tuitear, a escribir sobre lo que se debería hacer con los activos sociales de Twitter, ¿no? Dárselo a los refugiados, un headquarters que está vacío, y replantear muchas cosas sobre el modelo de negocio, ¿no? Hasta que amanecemos un día amanecimos un día con la noticia de que no va más, ¿no? Se acabó el romance. Musk decidió no aceptar el puesto y por tanto no firmar ese compromiso, ¿no? El puesto en la junta directiva. Y a partir de ahí, luego de unos días, viene el famoso, ¿no? Que ha hecho una oferta para adquirir el 100% de las acciones, ¿ya? Y esa es una de las primeras reflexiones, ¿no? Que esto significa que deja de ser una compañía pública, ¿no? En el sentido de que cotiza en bolsa, ¿no? Para pasar estrictamente a manos privadas, ¿no? Y lo que hay detrás, lo que yo decía que me trajeron a mi atención, que no había quedado en cuenta, es que primero él presenta el filing a la SEC, ¿no? Con el número 13G, que en teoría significa que vas a ser un inversor pasivo, ¿no? Y Ricardo me corregirá más adelante si es que tengo algún error ahí. Y luego lo cambia, ¿no? Por el 13D, ¿no? Y con estos hechos del caso, yo voy a dejar sobre la mesa esta imaginaria que tenemos un par de preguntas, y ahí te doy la palabra, José Miguel, ¿no? Es, bueno, ¿qué hizo Elon Musk? Que más o menos lo hemos ido analizando cuando Ricardo habló de que es una oferta pública, una OPA hostil, que es una píldora venenosa, ¿no? Ya escuchamos los orígenes, es el mecanismo de defensa principal, pero estrictamente, ¿qué es? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esto, con esta píldora venenosa? ¿Por qué es el mecanismo de defensa ideal? Obviamente porque hará que sea muy caro para el hostil, el rider, adquirir las acciones, ¿no? Pero para centrarnos un poco en esos detalles. ¿Y qué otras medidas de defensa hay? Que ya las hablamos hace un momento, dijo unas José Miguel, recuerdo, ¿no? La de las juntas estas, las Stagger Board. Y finalmente, ¿qué posibilidades de éxito tienen, ¿no? Estas medidas de defensa, este ataque, esta oferta hostil, no invitada que ha hecho Musk. Y a mí me gustaría también ver si es que logramos analizar efectivamente si el Consejo de Administración, pues, sin perjuicio que no conocemos el derecho americano, ¿no? Pero algunos sí más que otros, ¿no? Si estará actuando dentro de sus deberes fiduciarios o no, si lo protege, si la poison pill es suficiente o cuál creemos que puede ser este desenlace. Y con este panorama, ya entrando en el caso específico, José Miguel, que alzaste la mano, te doy la palabra. Gracias, Fabricio. Yo quiero hablar de dos temas. Primero, ¿qué es una píldora venenosa y cuáles son las diferentes categorías? Y voy a referirme específicamente a la modalidad que está usando Twitter. Y en segundo lugar, a las motivaciones tanto de Elon Musk como de la junta de Twitter en este caso, que yo creo que arrojan bastante luz sobre peleas del pasado, sobre el debate judicial que se ha planteado en torno a la posibilidad de que una junta directiva implemente una píldora venenosa. Entonces, Elon Musk, como decía Fabricio, dice que va a comprar mediante una OPA las acciones de Twitter por $43 billones. El 15 de abril la junta directiva dice, no señor, no lo va a hacer porque aquí hay una píldora venenosa. ¿Qué es esto? La junta directiva de Twitter lo que está haciendo en esencia es darle a sus accionistas actuales, diferentes del señor Musk, unos derechos especiales. Y aquí es donde cualquier juez iberoamericano sufriría de inmediato un infarto, con lo que les voy a decir. Porque lo que hace la píldora venenosa es diluir al adquirente hostil. En la modalidad que está usando Twitter, que es un flipping poison pill, la compañía, para simplificarlo, le está dando el derecho a sus accionistas actuales, diferentes de Elon Musk, a comprar acciones de la compañía a un precio excesivamente descontado con el propósito deliberado de diluir a Elon Musk y hacer imposible que él pueda llegar a comprar un número de acciones suficientes para adquirir el control de Twitter. Esto es lo que se conoce entre nosotros como una capitalización abusiva y difícilmente pasaría el rasero de un juez en América Latina. Pero, y aquí yo quiero hacer énfasis en algo que dijo Ricardo que me interesó mucho, las diferencias entre el derecho civil y el common law.
En el common law, las consideraciones económicas priman sobre todo lo demás, y el debate allá no es si se viola el principio de ecuanimidad o si se lastimaron los sentimientos de los accionistas, sino si esto es bueno o malo para la economía. Y esa es la discusión, si es bueno, si esto se permite, no importa que haya por medio una capitalización claramente abusiva porque hay un fin económico. Hay otra modalidad de píldora venenosa que es realmente difícil de entender, y esa sí que haría flipar a cualquier juez latinoamericano, porque esa segunda modalidad, que es el flip over, poison pill, le permite a los accionistas, en este caso serían de Twitter, del target, comprar acciones ya no en la misma compañía, sino en el adquirente. Esto se usó hace algunos años cuando un adquirente hostil muy famoso en los 80s, Carl Icahn, trató de hacerse el control de Netflix. La junta directiva de Netflix usó un flip over poison pill. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Los accionistas de Netflix tenían el derecho a comprar acciones de la compañía de Carl Icahn a un precio descontado. Y si uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el principio de la relatividad de los negocios jurídicos? ¿Cómo así que yo compro acciones de la otra compañía? Esto se entiende porque está diseñado para una segunda fase de la operación. Y en muchas de estas operaciones hostiles, el adquirente se queda con el control de la compañía y luego fusiona la compañía adquirente con el objetivo. Entonces, la compañía de Carl Icahn o uno de sus vehículos habría absorbido, por ejemplo, a Netflix. Y en ese momento es que se activa el flip over poison pill. En esa operación de fusión, por ejemplo, los accionistas de Netflix habrían podido hacerse al control de la compañía de Carl Icahn. Y con eso se frustró esa toma hostil de Netflix hace algunos años. Entonces, y hay otras especies de píldora venenosa, hay dead hand, no hand, hay otras, pero estas son las dos principales. La que está usando Twitter es una dilución abusiva que sí pasa el rasero en Estados Unidos, tal vez no entre nosotros, y un flip over poison pill, que fue la que usó Netflix. En cuanto a las motivaciones, esto es muy interesante. ¿Por qué Elon Musk quiere el control sobre Twitter? Por lo general, esta clase de decisiones, una inversión de esa magnitud se hace con finalidades económicas, financieras. Hombre, yo veo una oportunidad de negocio, de pronto yo puedo administrar mejor esa compañía, compro barato, la administro bien y luego la vendo cara. O esa compañía tiene algunas sinergias, se puede integrar a algún grupo. En el caso de Elon Musk, la cosa es aún más interesante. Este es el equivalente a un magnate de comienzos del siglo XX comprando un periódico para controlar el flujo de noticias. O un magnate de finales del siglo XX comprando un canal de televisión para hacer lo mismo. Hay un artículo muy interesante en el Economist del columnista Schumpeter en que dice, mire, aquí lo que está haciendo el señor Musk es comprar el principal canal de comunicación que usa Tesla para mejorar sus prospectos financieros. Obviamente el señor Musk no dice eso, él dice, mira, no, yo estoy comprando esto porque quiero defender la libertad de expresión que está siendo coartada por esas reglas absurdas de Twitter. Detrás de eso puede haber algo más. Pero ¿qué hay de la junta directiva de Twitter? Ellos están diciendo que tal vez la junta directiva, al implementar esta poison pill, puede conseguir un mejor precio para los accionistas. Y la teoría económica tal vez refrenda eso que está diciendo la junta directiva de Twitter. Los directores tienen más información y son órganos centralizados que pueden negociar de mejor manera con el señor Musk para conseguir un mayor valor para los accionistas. O esa es la teoría, al menos. Porque estos directores tienen también otros intereses. ¿Qué creen ustedes que ocurriría si el señor Musk se hace el control de Twitter? ¿Qué pasa con esos directores? Van todos de salida. Entonces, hay una teoría alternativa en la doctrina y es que los directores pueden hacer esto para preservar sus prerrogativas, para mantener sus puestos, aunque la píldora venenosa vaya en contravía de los mejores intereses de los accionistas. Y ahí es donde viene el debate que se ha fraguado ante las instancias judiciales. ¿Qué están haciendo los directores? ¿Protegiendo a los accionistas para conseguir un mayor valor para ellos? ¿O protegiendo sus propios puestos? Y en ese debate es que suele desentrañarse una pelea de estas. No sabemos qué va a ocurrir en adelante, pero hay claramente motivaciones escondidas detrás de lo que están haciendo unos y Sí. Perdón, gracias, José Miguel. Para dar un poco de contexto de la perspectiva europea y como adelantaba,
la diferencia entre el derecho americano y el derecho continental europeo es también, aunque a pesar, digamos, de la sofisticación del derecho europeo, la concepción jurídica de la sociedad y de las reglas que rigen las sociedades son completamente distintos, ¿no? En España, en el derecho societario español, ha habido históricamente un debate sobre la tesis institucionalista y la tesis contractualista del derecho de sociedades, que básicamente debaten una mayor o menor libertad del derecho de sociedades y de la configuración de los tipos sociales existentes en el mercado. Pero aún la tesis contractualista, que es la tesis más liberal, digamos, desde una perspectiva jurídica y económica, tiene unos principios configuradores del tipo que son infranqueables. Y uno de esos principios configuradores del tipo es el principio de paridad de trato de los accionistas, ¿no? Es inconcebible en el mercado europeo un mecanismo como la Poison Pill, que, como explicaba José Miguel, tiene como único objetivo diluir al accionista y hacer que no pueda comprar a través de un trato separado y diferenciado. Y es básicamente dando la opción a que los demás accionistas compren a descuento o incluso por el mero hecho de tener un título, dar un título adicional, duplicar el valor. Y lo que hace es, económicamente, lo que hace es encarecer la posibilidad. Y como el board tiene la posibilidad de hacerlo la cantidad de veces que sea, la activación de una Poison Pill hace prácticamente imposible la adquisición por parte de el oferente. Entonces, eso plantea una pregunta que dejo on hold de momento, y es, y entonces, ¿qué estamos discutiendo? Una vez activado el Poison Pill, fin del debate. Sí es tan poderosa. Eso no es así, no es del todo así. Y pauso una pregunta porque antes quería mencionar un tema también puntual, que mencionaba José Miguel también, y es por qué la Poison Pill como medida estrella, pero ¿cuál es el objetivo de todas las medidas de blindaje o medidas de defensa, ¿no? Entonces, tienen los siguientes objetivos y por eso están permitidas y se aceptan en el derecho americano, ¿no? Primero, como decía antes, parten de una concepción completamente distinta, principios económicos son lo único, y el principio de la libertad contractual absoluta es lo que rige el derecho americano, básicamente. No hay límites, no hay principios configuradores, no hay derecho imperativo, ¿no? Hay el derecho imperativo es el que a posteriori digan las cortes, ¿no? O que los tribunales. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué se permiten estas medidas de defensa, ¿no? Uno, porque proporcionan al equipo gerencial la garantía de que puede gestionar la sociedad, la compañía, pensando en proyectos con procesos de maduración, por ejemplo, a largo plazo, y que no serán removidos por la aceptación por parte de los socios de una OPA. Entonces dice, oye, nosotros tenemos un proyecto a largo plazo, tenemos unas medidas de defensa ante cualquier adquirente hostil, activamos estas defensas, con lo cual vamos a gestionar esta compañía con objetivos de 5, 7, 8, el tiempo que sea, pero les da esa posibilidad, ¿no? Las medidas de blindaje, y aquí es el paréntesis, también funcionan como permiten que los administradores actúen como negociadores de la oferta, aumentando el precio ofrecido y permitiendo que la target, en este caso Twitter, obtenga mayor sinergia en la integración. Porque, ¿qué es lo que va a suceder con Twitter? Entonces, básicamente, como ya se ha activado la Poison Pill, lo que se va a ver obligado a hacer Elon Musk y su último filing de la SEC, que es lo que viene a decir. En el último filing ante la SEC, que es una especie de superintendencia de compañías, por decirlo rápido y mal americana, de las sociedades cotizadas y del mercado de valores americano, dice el filing de 21 de abril, de ayer, por el que Elon Musk presenta una oferta no vinculante, una no binding offer para la compra de la totalidad de las acciones de Twitter, y presenta sus alternativas de financiación. Y avisa que, aunque no es vinculante, puede tener la libertad de desistir, va a presentar lo que se llama un tender offer, ¿no? Y un tender offer ya simplemente viene a ser el nombre de la oferta formal, ¿no? Como el board de Twitter ya presentó la píldora venenosa, lo que va a suceder es
que Elon Musk se va a ver obligado, o que la forma de la mayor probabilidad de éxito sea a través de una negociación con el board, ¿no? La respuesta del board ante el último filing de Elon Musk es, oye, que está considerando la oferta, que está valorando y que si responde a los intereses de los accionistas, pues ahora emitirá una recomendación, porque evidentemente los que finalmente votan, si es que no se activa la píldora o si se llega a un acuerdo del consejo, son los accionistas. Y el board pues tiene unos deberes fiduciarios y tendrá que, y sabe que está sujeto a eso, con lo cual tendrá que tomar esa decisión. Con lo cual muchas veces la píldora no se utiliza solamente por eso no se ha acabado el debate, sino que es una medida de defensa que lo que hace que es traslada el poder de negociación de nuevo al Consejo. No de nuevo, siempre lo ha tenido, pero lo tiene porque el derecho americano le permite hacer eso, activar esa píldora. Es esa píldora la que traslada el poder de decisión. Entonces va a tener que pasar. Entonces, la primera es, pues, el primer beneficio es que, como decía, beneficios de las medidas de defensa, poison pill, etc. Hace que el board tenga la iniciativa o sea, contraparte de negociación, le permite al board gestionar a largo plazo, muchas veces incluso en sociedades donde, por ejemplo, el fundador histórico tiene un porcentaje de control menor, por ejemplo, del 10 o el 15%, y puede no tener super majority shares, le permite mantener el control y seguir gestionando a largo plazo. Y con eso creo, Fabricio, que contestó las preguntas de contexto actual de la situación de la píldora y, digamos, ventajas o sí, beneficios de las medidas de defensa. Quiero comentar una desventaja, solo una desventaja, y es que lo que hace que una compañía tenga en sus estatutos, en sus bylaws, medidas de defensa posibles, hace que tiene un efecto que se llama elevar los costes de agencia. Esto solamente es una forma sofisticada de decir que eleva el coste que tiene que incurrir la compañía y los accionistas para controlar a sus administradores. Aquí, evidentemente, hay una dicotomía, hay una balanza. Habrá mayores costes de agencias cuando los administradores tengan más poder y habrá menos de costes de agencia cuando los administradores tengan menos poder. Pero administradores con más poderes tendrán más incentivo para gestionar la sociedad de mejor forma o más a largo plazo. Yo quería rápidamente meterle un poco de veneno a la discusión que estaba planteando Ricardo sobre las diferencias entre las reglas en tomas hostiles en Europa y en Estados Unidos. Porque ahí también hay una explicación política muy interesante que ha sido documentada. En Estados Unidos la regla es que se puede introducir una poison pill, la administración puede activamente defenderse de un adquirente hostil. En Europa, sin embargo, existe la regla de neutralidad que ya explicaron. La diferencia, según Armory Skill, de un artículo que publicaron en el 2007, se obedece a factores políticos, a la mayor capacidad de lobby de los administradores en Estados Unidos y la mayor capacidad de lobby de los inversionistas institucionales, inicialmente de Inglaterra, que fue donde se inventaron esta regla de la neutralidad. Entonces, en Estados Unidos, ese mayor poder de lobby de los presidentes y de las juntas directivas llevó a que se permitiera el poison pill para defender, por supuesto, los intereses de ese grupo. Y en Inglaterra, en cambio, los inversionistas institucionales tenían más poder y como querían mayor retorno, allá se hizo imposible admitir mecanismos como el poison pill. Quería solo dejar eso ahí para que no se me quedaran. Yo tal vez también un comentario rapidísimo, y es, digamos, Ricardo estaba hablando de cómo, digamos, las justificaciones para poison pill, y tal vez una de ellas es que los administradores, siendo insiders, pues probablemente tienen mejor información para definir qué es lo mejor para una compañía en el largo plazo, ¿sí? Entonces, yo tal vez sé algo que el resto del mercado no sabe y por tanto, más o menos le estoy sirviendo a los accionistas para decirles, no, señores, no hagan esto porque va a ser, digamos, perjudicial, porque esta compañía va a valer 10 veces más en 5 años, lo que fuera. Y en Twitter, ya no es un tema jurídico, sino que hay una discusión también política detrás, y es
si, digamos, cuál es el nivel de, digamos, de control que tiene la plataforma sobre el contenido, sobre el discurso. Entonces, qué tanto se censura o no el discurso, y eso digamos, estaba leyendo, ¿no?, que los liberales en Estados Unidos, liberales en el sentido de allá, pues, están con los pelos de punta, yo no sé qué, porque pues vamos a tener acá discurso de odio, todo lo que ustedes quieran. Y adicionalmente, Elon Musk estaba diciendo que quiere abrir el algoritmo para que yo, por ejemplo, me pueda suscribir, en vez de que el algoritmo diga a Sebastián Ocampo le gusta el fútbol y, no sé, la economía, y por tanto me muestra ese tipo de cosas, yo me puedo suscribir solamente a un algoritmo que me va a mostrar noticias de derecha o de izquierda o sobre tenis, etcétera, etcétera. Entonces, hay visiones, en este caso tal vez, pues yo no necesariamente estoy muy a favor de la posición pill, pero sí hay dos visiones muy trascendentales sobre cómo se debería administrar la compañía, suponiendo tal vez que los administradores actuales quisieran mantener una línea, digamos, como en la que viene trabajando, en donde hay algún nivel de moderación respecto al discurso y en donde tal vez el algoritmo trata de llevarte con respecto o acompañarte con los temas que a ti te van gustando o vas siguiendo. Quería. Buenísimo, gracias a todos por las reflexiones. Yo tengo, antes de pasar con un par de preguntas que he visto por ahí, a ver, hemos navegado, ¿no?, por la oferta de Musk, por los orígenes de la Poison Pill, ¿no?, por el contexto y concepto de qué es una OPA hostil, cuándo se da, ¿no? Hemos hablado de interés social, de teorías contractualistas, que a propósito de eso salió una reciente sentencia del Tribunal Supremo español, Ricardo, ahí sobre el interés social, que no la he terminado de leer y me mareé leyendo las primeras páginas y no pude seguir leyendo de tantas teorías que se han inventado sobre el interés social. Y bueno, y hemos hablado de este mecanismo de defensa, ¿no? Y antes de pasar a las preguntas, que tenemos ahí un par de preguntas interesantes, sí me gustaría, y al principio José Miguel, cuando estaba hablando de los orígenes, ¿no?, habló de Skaden, me parece, ¿no?, que lo apodaban, creo, no me estoy equivocando, Mr. Takeover. ¿Qué otra opción tuviera Musk para adquirir, ¿no?, para hacerse con el control de la compañía? Que no sea esta, ¿no? Uno puede pensar, oye, ¿por qué no va y ahorita que subió el precio de las acciones empezó a comprar un poco más en bloque, tiene el 30%, va y convence a BlackRock y a alguien más y saca a la junta y se acabó? ¿Por qué perseguir este método? Nada más tendrá algo que ver con lo que dice Sebastián, ¿no? O con lo que dice José Miguel, ¿no? Su fin último en realidad no es ningún freedom of speech, sino yo quiero de alguna manera mejorar los estados financieros de Tesla, pero sí me gustaría poner sobre la mesa, y ahí nos entró otra pregunta, pero ¿qué otros mecanismos hay, ¿no? Así como hay estos grandes mecanismos de defensa, ¿de qué otra forma o ya están las cartas jugadas, hablando coloquialmente, una vez que Musk presentó su a propósito, viene a ser en Ecuador la Intendencia de Mercado de Valores, y en Colombia no sé cuál sería su par, pero ahí les doy la palabra. Creo que nadie quiere responder esa pregunta. Yo creo que es en buena medida porque, miren, estas operaciones y el derecho societario estadounidense es tan avanzado que a veces a mí cuando lo leo me parece ciencia ficción. Entonces, es muy difícil saber qué más podría hacer, pero lo cierto es que el mecanismo más directo para una toma hostil en este momento es una oferta pública de adquisición. Porque a mí me encanta que eso sea así, porque pone de relieve el debate central acá. Los intereses de los accionistas deben primar sobre todo. ¿Cómo llegamos a favorecer de mejor medida a los accionistas? Dejando que Musk haga una oferta pública o dejando que la junta directiva se intercale y haga las veces de mediadora forzosa entre Musk y sus accionistas. Y en el contexto latinoamericano hay muy pocas operaciones hostiles. Acá en Chile se tiene noticia de algunas, en Colombia ahora se está hablando de eso, como algunos de ustedes lo han mencionado. Siempre debe primar el mejor interés de los accionistas. Pero para responderte la pregunta, Fabricio, no tengo la menor idea qué más podría hacer el señor Musk, pero seguramente él ya con sus 52 asesores analizó todo y concluyó que el camino más expedito era la oferta pública que está en trance de lanzar. Yo supongo que la única alternativa posible, y
y creo que es muy tarde para eso ya, era comprar acciones del mercado a lo largo del tiempo. El problema de eso es que primero tienes que encontrar, digamos, bunch of stocks, que le llaman, o paquetes accionariales suficientemente grandes como para que eso no tarde muchísimo tiempo, ¿no? Y el problema de eso también es que desde una perspectiva económica, la compraventa por parte de un solo de Elon Musk, lo que iba a hacer seguramente lo que iba a hacer con el precio de mercado, es que conforme él iba adquiriendo, iba controlando la sociedad, eso iba a hacer que el precio de la acción vaya subiendo. Con lo cual, probablemente hubiese terminado controlando el 51%, pero hubiese pagado la prima de control a través de la compra diaria. Y por eso, en realidad, la única opción es la hostil. Yo, simplemente por cerrar, y esto es una cuestión de un debate muy americano, y aquí me reconozco absolutamente el ego, evidentemente, pero ¿qué es lo que dicen? Que, o sea, algún análisis jurídico de abogados americanos que he leído dice que sobre la validez de la opción de la poison pill, lo que dice principalmente, y esto creo que es un concepto muy interesante que tenemos que introducir, es que en Estados Unidos las decisiones del board están sujetas a la valoración a través de una regla jurídica que se llama la Business Judgment Rule, ¿vale? Que es básicamente que es un principio que dice que son los administradores, el board, los que deciden y los que toman las decisiones de la compañía en base a decisiones económicas, y los jueces no valoran jurídica o económicamente esas decisiones, siempre que se hayan hecho de forma adecuada y de buena fe. Con lo cual ellos hacen una valoración muy somera y muy genérica de si se hace. Entonces, tiene que ser un caso casi de fraude para que una decisión no pase el umbral del business judgment rule. Entonces, los que conocen, hay una regla similar en España del business judgment rule, un poco más diluida porque los jueces tienen más control, pero básicamente si Twitter ha sido asesorada por buenos banqueros y buenos abogados, no tiene conflicto de interés el board, valora la oferta de Elon Musk de forma seria y concluye que mantener Twitter independiente y ejecutando su plan estratégico y el board y activando el poison pill para que Elon Musk no pueda adquirir a 54.20, o porque cree que el valor de $54.20 es muy bajo, puede simplemente declinar la oferta a través de la activación de poison pill. ¿Qué es lo que va a suceder? Probablemente haya una negociación con el board. Si el board se aviene a ello, y eso no sabemos qué va a pasar, y el resultado final es inesperado. Además que aquí, en este caso todos los días recibimos novedades, y además es muy interesante porque le llaman, en Estados Unidos los periodistas le llaman el meme takeover, ¿no? Porque mucho del debate jurídico se ha trasladado a las redes sociales, ¿no? Y digamos es la versión moderna, porque además la poison pill, no sé si José Miguel lo sabe, llevaba mucho tiempo sin activarse, pues digamos, vuelve a traer, digamos, conceptos que en Estados Unidos son bastante antiguos, pero digamos, con toda la tecnología y todo el contexto moderno. Gracias, Ricardo. A ver, en honor al tiempo de nuestros ilustres panelistas, que hasta las 8:30 podemos estar todos más o menos, sí quisiera pasar un par de preguntas, y hay una en particular que me gustó bastante y que se las hago a todos, y que cada cual decide a quién coge la papa caliente. Sería, la hace Sofía Lobato, ¿no? Y pregunta, ¿cómo podrían implementar estrategias de blindaje en el Ecuador, ¿no? Y obviamente aquí hay que separar los dos mundos, ¿no? En Ecuador son compañías de capital concentrado, con otros problemas, mayoritario, buscando, no siempre, pero o buscando expropiar al minoritario, minoritario no sabiendo y no teniendo quien lo defienda, y al final del día una justicia no especializada, incapaz de detectar
las distintas técnicas de extracción de valor, conocidas ahí por la literatura como tunneling. Y entonces, separando ese abismo, ¿no?, que hay, sí sería interesante, y les lanzo la pregunta, ¿no?, cómo se podría implementar estrategias de blindaje en el Ecuador, asemejando que un poison pill viene a ser un mecanismo de capitalización abusiva, ¿no? Y aquí sería de qué manera una compañía de capital concentrado podría tratar de defenderse, que básicamente podría ser estatutariamente, pero se los dejo a ustedes con su experiencia. Y la otra que me gustaría también, ¿no?, y que es una conversación ahí pendiente con José Miguel, ¿no?, de qué manera en Latinoamérica se podría generar este activismo accionarial y ver algo similar a esto. Entonces, está esa pregunta, que son dos preguntas que la lanzo para el panel. Hay otra pregunta para dejar tres preguntas que, bueno, esta ya está contestada, pero ¿qué otro tipo de poison pills existen? José Miguel contestó un poco de esas. Vamos con estas dos que les hicimos y veamos cómo nos va. Ya. Les doy la palabra. Supongo que la pregunta de Ecuador vale también para Colombia, porque, porque si no nos quedamos un poco... No, la pregunta es en Colombia y en Ecuador, obvio. Yo comienzo con la segunda. La primera, a mí, Fabricio me dirigió la segunda, entonces me voy a librar de la primera, que es bien difícil. Miren, hay dos cosas importantes ahí. Lo primero, ese es un punto, si se quiere, filosófico. El sistema societario funciona a partir de la regla de la primacía de los accionistas. Entonces, en cualquier debate de estos, insisto, los administradores tienen que tener eso en mente y no pueden defender a todo trance el statu quo a expensas de los intereses de los accionistas. Los administradores se deben a los accionistas y tienen que tener razones de peso para intentar resistir una OPA hostil. En aquellos países en los que, como decía Ricardo, no existe el deber de pasividad. Un administrador que se oponga injustificadamente a una cosa de estas está exponiendo el pellejo, está exponiendo su responsabilidad, y más le vale que tenga unas razones de peso para oponerse. En Colombia no se ha dado este debate porque no ha habido muchas tomas hostiles. Se cuentan con los dedos de la mano en los últimos 100 años cuántas ha habido. Entonces aquí no hemos dado ese debate y no está desarrollado ni este principio filosófico, ni mucho menos las estrategias de ataque y defensa. Eso es algo absolutamente exótico entre nosotros. El activismo accionarial que se puede presentar por lo general en Colombia tiene que marcarse en esa pelea, ese conflicto entre el minoritario y el controlante. Y ahí las estrategias de activismo son muy diferentes a las que uno encuentra en una compañía de capital disperso en Estados Unidos. El minoritario puede intentar conseguir un par de puestos en la junta para tener más información y para oponerse a maniobras expropiatorias del controlante, pero en ningún caso el activismo podrá llevar a que el controlante ceda el control, porque para esos efectos hay que sentarse con el control y comprar sus acciones. El activismo pasa más en América Latina por tratar de evitar la expropiación, la desviación de los recursos de la compañía hacia los bolsillos exclusivos del controlante, evitar lo que se llama en economía un reparto asimétrico de los flujos de caja de la compañía. Eso se logra de 1000 maneras diferentes. Podríamos tener otro foro solo para hablar de ese activismo accionarial. Ahí te dejo la cuña, Fabricio, en compañías de capital concentrado en América Latina. Fantástico, muchísimas gracias por la respuesta, y seguramente ya lo tengo aquí anotado para conversar, sentarnos a conversar sobre activismo accionarial. No sé si Ricardo ibas a tomar la palabra con un par de ideas. Yo, la respuesta de qué medidas se puede tomar como medidas de defensa creo que es una pregunta, y sin conocer el derecho ecuatoriano en profundidad, muy adelantada para digamos, el momento histórico en el que se encuentra América Latina. Lo digo porque conozco la situación española y sigue siendo muy limitado, y probablemente lo que herede la jurisdicción latinoamericana será una especie de regla del deber de neutralidad, que por cierto aún no exista, y teniendo el nombre que tenga, estoy seguro que existe un deber fiduciario de los administradores de responder y de maximizar el valor de la compañía. E incluso me atrevería a decir que en el caso de
de sociedades B, eso tendrá, colombianas, eso tendrá algún desarrollo, alguna aplicación, porque la propia existencia de una sociedad que tenga que respetar intereses de distintos stakeholders no creo que sea, digamos, óbice para que los administradores puedan tomar cualquier decisión que sea en perjuicio claramente de los. De hecho, nos tenemos que preocupar por lo contrario. Diría que en las jurisdicciones con baja liquidez o bajo mercado de valores, lo primero hay que preocuparse para generar ese mercado de liquidez, esa cultura de inversión, y de hecho se empieza porque cuando existe ese mercado de liquidez, empiezan a existir OPAs, ¿no? Y ya cuando existan las OPAs nos preocuparemos de cómo nos defendemos de ellas, ¿no? Pero dicho lo cual, yo creo que probablemente la regla principal será la regla de neutralidad, que básicamente no es una defensa, ¿no? Y entonces paso a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las otras medidas de defensa? Y hay muchas, y esto nos permite formas alternativas que tienen, digamos, los administradores de defenderse, ¿no? Una es lo que ya se mencionó, que son los staggered boards o la renovación escalonada del Consejo de Administración, por medio del cual se establece un límite temporal para la renovación del board, con lo cual tú cuando tomas el control, y los estatutos no te permiten cambiar más de, por ejemplo, tienes 12 miembros del board, más de un miembro cada 6 meses, con lo cual es un desincentivo que hace que tú tardes en renovar el board, pues con el ejemplo que dije yo, creo que 6 años, ¿no? Con lo cual eso ya es un desincentivo para el comprador, porque no toma el control, no cambia los administradores y por tanto pues no le conviene, ¿no? Unos efectos similares produce la posibilidad de fijar mayorías cualificadas para el nombramiento de miembros del board, por encima del 60 o 70, establecer, por ejemplo, como necesidad para cambiar el board, la necesidad de ser socio durante un número determinado de años, por ejemplo, ser un socio con una antigüedad de 2 años, eso también es un desincentivo no postil. Estas son medidas indirectas, ¿no? Pero logran el mismo efecto. Por ejemplo, esas 2 medidas que se toman también, que existen y son posibles en Estados Unidos, en España no valen, porque hay un principio de libre remoción del board. El que tiene la mayoría del control cambia al board en cualquier momento, y estas reglas no se pueden adoptar, ¿no? Pero son medidas que existen en Estados Unidos, ¿no? Otra medida es, y creo que la comenté de pasada, la alteración entre la proporcionalidad entre el derecho de voto y el capital, y es decir, le das al board que tenga el 10%, lo que se llama en Estados Unidos supermajority shares, y la posibilidad de controlar el 70%, con lo cual, aunque tú compres todo el free float, aunque cumples todo el porcentaje de capital, digamos, que cotiza en el mercado, puede haber alguien que con un porcentaje mínimo siga controlando la sociedad, con lo cual no importa que todos los oferentes libres del mercado, que el 90% del capital te acepte la oferta, sigue sin tener control. En España esta medida es relativamente posible, me consta que por algún debate que he tenido con Fabricio y con otros abogados ecuatorianos, es una medida de difícil implantación en Ecuador, o por lo menos la última vez que lo comenté. Yo creo que estas son las medidas principales. Hay unas medidas más exóticas que se llama la contra-OPA, que es cuando, digamos, en este caso es Elon Musk, pero si fuera una compañía, que muchas veces sucede así, pues, si no fuese Twitter, si no fuese, pues, me invento Facebook, quien haría la OPA, la posibilidad de que Twitter haga una contra-OPA y le diga, no, tú no me vas a comprar a mí, yo te voy a comprar a ti, yo tengo la financiación, etcétera, ¿no? Y estas son medidas más exóticas, pero de hecho que han ocurrido en la práctica en Estados Unidos. Hay una Esa cosa última es le dicen la defensa de Pac-Man. El Pac-Man Strategy, efectivamente. Digamos, el juego de tú no me comes a mí, yo te como a ti, ¿no? Hay una cosa que se llama el Leverage Management Buyout, que en realidad es que básicamente el management dice, pues, tú vas a comprar una compañía, no, la compro yo. Y consigo yo la financiación y soy yo el que opo. Pero creo que todas estas medidas que he mencionado, con pocas limitaciones, en España se aplican poco, en Estados Unidos todas han tenido aplicación práctica. Cuando digo España, en general también digo derecho europeo, pero digo España, que es el caso que más conozco. Y alguna medida más que seguramente me dejo por el camino, pero
pero principalmente esas serían para responder a qué otras medidas existen. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Ya te doy la palabra ahorita, Sebastián, que te veo con la mano alzada. Nada más dos puntos, ¿no? Me parece que es Facebook que tiene el voto múltiple, ¿no? Y que por más que le compren ahí, Don Mark se queda con el control de la compañía. Y en Ecuador, en la SAS, en la Sociedad de Producciones Simplificadas, sí se puede implementar ya ese tipo de mecanismos, ¿no? Y eso, esas eran las dos precisiones. Sebastián, que te veo desesperado por hablar. Te doy la palabra. No. Muchas gracias. No, simplemente para comentar que, pues que en la reglamentación, digamos, del derecho del mercado de valores en Colombia hay unas particularidades y una de ellas es que una vez que listas o digamos, haces una oferta pública de valores, listas tus acciones en un mercado de valores, desde el punto de vista de derecho societario, todas tus mayorías especiales mueren, salvo en Colombia, salvo 3. Entonces, difícil protegerte anticipadamente porque una vez tomas el control, pues básicamente puedes tomar deberías poder tomar casi cualquier decisión, incluyendo la remoción de administradores, etcétera. Entonces, eso por ese lado. Por el lado de las acciones con voto múltiple, pues hoy en día nuestro tipo societario para admitir acciones clásico, que es la sociedad anónima, no las permite, pero en Colombia son muy populares en las pocas empresas listadas en bolsas de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, que no son tan poderosas para las acciones ordinarias como sería tener una acción con voto múltiple, pero al final sí dan pie a que haya composiciones accionarias en donde hay una gran cantidad, hasta el 50% del capital puede ser en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Entonces tú lo que haces es emites de estas acciones y sigues manteniendo el control con tus acciones ordinarias. Entonces, de cierta manera, esa sería como una alternativa, pero de nuevo, no necesariamente es tan poderoso como tener un régimen donde se pudieran emitir acciones con voto múltiple. Dato curioso, ahí hay un proyecto de ley se llama proyecto de ley de equidad que ha sido vuelto a presentar en Colombia y pareciera que se va a ampliar aún más la posibilidad de que las SAS emitan en el mercado de valores. Habría que ver si eso se desarrolla y si hay un mercado dispuesto a invertir en acciones en donde haya unas pocas personas con poco capital, pero con posibilidad de control. Y otro tipo de acciones, pues, digamos, para cerrar ahí, siento que el tema de la responsabilidad de los administradores siempre está sobre la mesa. Entonces, hacer inversiones desesperadas en otro tipo de, como decía, en proyectos que de pronto no tengan mucho sentido para tratar de hacer menos atractiva a la sociedad, etcétera. Siento que podrían pasar, pero tal vez no habría muchos administradores que quisieran tomar ese tipo de riesgos. Muchas gracias Sebastián, y qué bueno escuchar eso de que se le va a permitir o que se quiere permitirle a las SAS que coticen sus acciones en bolsa, porque yo nunca entendí el por qué no pueden, si al momento de ser sociedad cotizada van a tener que cumplir con todas las obligaciones de una sociedad cotizada y se elimina ese gran pero de que no, es que es muy informal y un pocotón de peros que acá también, no recuerdo si aquí pueden o no pueden, ahí tengo una discusión o yo no me acuerdo muy bien o no estoy muy convencido con mis grandes y queridos amigos Paul Novoa y Esteban Ortiz, pero sí, sin duda me parece buenísimo eso y bueno, ya para cerrar este primer conversatorio, el primero de muchos, se quedan algunas preguntas ahí en el chat que procuraremos responderlas nosotros para que todos se queden con sus inquietudes absueltas y nada, para recapitular, hoy en esta hora y media hemos conversado y aprendido sobre la historia de la Poison Pill, ¿no? Sobre la diferencia abismal que existe, ¿no? Entre el common law y nuestro derecho civil y el derecho continental europeo, sobre bueno, el contexto, ¿no? De qué es una OPA, que si en Colombia son contadas con los dedos de la mano, ni te imagines en Ecuador, pues, ¿no? Y que son conceptos muy interesantes, novedosos, que vale la pena seguirlos de cerca, estar actualizados, porque
si bien es cierto no son de aplicación directa en ciertos casos, sí siempre sirve, ¿no? Conocer y saber cómo se han desarrollado históricamente grandes adquisiciones o grandes transacciones al momento, ¿no? de asesorar o de pensar en distintas estrategias, ¿no? para temas similares. Así que muy provechoso este conversatorio. La verdad que ha sido un gusto, se ha pasado rapidísimo esta hora y media, ha sido un gusto, un verdadero placer conversar con ustedes, Sebastián, Ricardo, José Miguel, y a los cuales les agradezco profundamente haber aceptado esta invitación, haber estado conectados con nosotros todo este tiempo. Ahí nos preguntan si vamos a compartir la grabación. Sí, hay que dar a colgada la grabación para que la puedan ver. Y bueno, le doy la palabra a cada uno de ustedes. Le agradezco a todas las personas que se han conectado. Y en este orden, José Miguel, Ricardo y Sebastián, para que se despidan. Y nuevamente, muchísimas gracias por participar. Y eso, José Miguel, te doy la palabra. Muchas gracias. Pues miren, yo simplemente quiero agradecerles a todos por su atención. Es un enorme privilegio para mí poder compartir este panel con expertos de la talla de Sebastián, Ricardo y Fabricio. Y ojalá podamos organizar una segunda parte de este conversatorio una vez sepamos cuál va a ser la suerte de Twitter en manos del señor Musk. Yo igualmente agradecer, es un honor participar de estos debates. Para mí participar de debates jurídicos es siempre un placer y como todos los que organiza el instituto, ha sido muy interesante. Igual, muchas gracias por la invitación y me parece muy importante traer estos debates a nuestro contexto y creo que podemos aprender mucho y seguir perfeccionando y mejorando nuestras propias discusiones societarias que creo que tienen mucho por aprender. Bueno, gracias Buenas a todos noches para todos. y gracias a todos los participantes, las personas que se inscribieron. Buenas noches, que pasen bien. Hasta luego.